Hola con todos, mi nombre es Natalie Cruz. Hoy hablaré acerca del módulo de interpretación constitucional y también expondré de forma sintética el contenido de la ficha metodológica y luego aplicaré el análisis al caso hipotético del señor Juan Pérez, proponiendo un criterio jurídico y una estrategia para la interpretación de una acción de protección. Nuestro punto de partida será la sentencia número 1095-20 EP 22 de la Corte Constitucional, que trata sobre la protección reforzada de una persona con enfermedad catastrófica y su estabilidad laboral en un GAD municipal. Tenemos como punto de partida qué investigamos, por qué y para qué. En primer lugar, ¿qué fue lo que investigamos? Lo que buscamos fue reconstruir una línea jurisprudencial sobre la protección especial y la estabilidad laboral reforzada de personas con enfermedades catastróficas y discapacidad, especialmente cuando son desvinculadas de instituciones públicas. ¿Por qué era necesario investigar esto? Porque tanto en el caso real de la sentencia como en el caso hipotético del señor Juan Pérez, hablamos de trabajadores públicos enfermos gravemente que necesitan medicación y cuidados constantes y que son despedidos usando figuras como ineficiencia o terminación del nombramiento, sin tomar en serio su situación de vulnerabilidad. ¿Y para qué lo investigamos? Para poder diseñar una estrategia de litigio sólida, es decir, qué ha dicho la Corte, qué ha fijado y cómo podemos usar esos procedentes para defender a las personas como Juan a través de una acción de protección. Como segundo punto tenemos los datos básicos de la sentencia y el hecho del caso real. Ahora, una síntesis de la sentencia que usamos como punto arquimédico. Se trata de la sentencia 1095-20 EP 22 de la Corte Constitucional. En este caso, el accionante era un servidor del GAD municipal de Durán, que trabajaba bajo la LOSEP. Durante la relación laboral fue diagnosticado con leucemia, una enfermedad catastrófica, y además se obtuvo un porcentaje de discapacidad. A pesar de conocer esta situación, el GAD decide dar por terminado su contrato basándose en una disposición reglamentaria que permite la terminación por decisión de la autoridad nominadora. Como consecuencia, él no solo se queda sin empleo, sino que también se afectó su acceso a la seguridad social y a los medicamentos que necesitaba para seguir con vida. El trabajador presentó una acción de protección alegando la vulneración de varios derechos, como lo son el derecho al trabajo en condiciones dignas, también el derecho a la salud. También tenemos violentado el derecho como lo es el derecho a la vida, a una vida digna, el derecho también a la seguridad social. Y por otro lado tenemos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además también al debido proceso, especialmente la motivación adecuada de las decisiones que fueron tomadas. Los jueces de primera y segunda instancia rechazaron dicha acción, decidiendo que la entidad pública había actuado dentro de la LOSEP. Frente a esto, el caso llegó a la Corte Constitucional mediante una acción extraordinaria de protección. Como resultado, la Corte finalmente determina que sí hubo vulneración de derechos, que el trabajador era parte de un grupo de atención prioritaria, que el GAD no podía tratar la enfermedad como un dato neutro, sino que debía darle protección especial y reforzada a esta persona. Como tercer punto tenemos los métodos de interpretación utilizados por la Corte. En la ficha también vamos a analizar cómo se interpreta la Corte Constitucional en este tipo de casos. En cuanto a métodos un poco más tradicionales, hay un método textual cuando la Corte
acude directamente a artículos como el 35, el 33, el 47 y el 50 de la Constitución, que hablan de grupos de atención prioritarias del trabajo y las enfermedades, sobre todo catastróficas. Hay un método sistemático porque no se puede en un solo artículo, sino que combina la Constitución con la LOPSEP, la ley de discapacidades, normas de seguridad social y también la ley de garantías jurisdiccionales. También vemos un enfoque finalista porque la Corte se pregunta, ¿para qué existen las garantías jurisdiccionales? Y responde que su finalidad es lograr una protección eficaz e inmediata para los derechos, sobre todo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como lo es en este caso, ¿no? En cuanto a los métodos modernos, podemos decir que se aprecia un enfoque bastante principialista, porque la Corte parte de la idea de que cuando hay duda se debe preferir la interpretación más favorable de la persona, especialmente si ésta está enferma o pertenece a un grupo de atención prioritaria. Hay también una especie de balanceo. La Corte pone en una balanza la potestad del empleador público para dar por terminado un nombramiento. Y por el otro lado, la prohibición de discriminar y la obligación de proteger a las personas con enfermedades catastróficas. El resultado es una regla de carga argumentativa reforzada. No basta decir lo despido porque la norma lo permite, sino que hay que justificar muy bien por qué esa decisión no es discriminatoria. Finalmente, hay un uso claro de bloque, de convencionalidad, porque se trae a colación de la jurisprudencia de la Corte Internacional y los tratados, sobre todo con discapacidad, para robustecer el estándar de protección. Como cuarto punto tenemos el precedente y la línea jurisprudencial. Con todo esto de la sentencia 1095-20 EP 22 de la Corte Constitucional, no es solo un caso aislado, se convierte en un precedente constitucional. La ratio decidendi, es decir, la regla central del caso, se puede resumir de la siguiente manera. Las personas trabajadoras con enfermedades catastróficas o discapacidad tienen una estabilidad laboral reforzada. Eso significa que antes de despedirles, el empleador debe adoptar ajustes razonables, explorar alternativas como reubicación y, si aún así decide terminar la relación laboral, tiene la obligación de dar una justificación, fuente, objetiva y que no sea discriminatoria. La Corte dice que no se trata de una prohibición absoluta de despido, pero sí de una protección especial basada en la dignidad humana, en el derecho al trabajo y en la igualdad. Esta sentencia dialoga con otros casos, como por ejemplo decisiones anteriores sobre personas con el VIH, donde se había dicho que frente a ciertas condiciones de salud, el trabajador goza de una protección laboral reforzada. También existen casos sobre acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas, donde la Corte explica que el Estado no puede dejar a las personas sin los tratamientos, ya que son imprescindibles. Al poner estos casos en línea, podemos hablar de una línea jurisprudencial dominante donde la Corte Constitucional envía un mensaje claro. El Estado, sus instituciones y también los empleadores en privados no pueden escudarse en formalismos legales para deshacerse de los trabajadores con enfermedades vulnerables. Deben hacer el esfuerzo para proteger sus derechos. Muchas gracias.